Esto es Doctores en Acción, un programa con los temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. Expertos en diferentes especialidades nos dan su opinión médica sobre diversos padecimientos. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este capítulo número 8, Healthy Space, su canal favorito, su podcast favorito. El día de hoy tenemos un ganador que está participando nuevamente. Cumplió con mandarnos su screenshot donde nos estaba siguiendo en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Spotify. Es sumamente tímido también, no quiso salir a cuadro, pero está ahí en cabina. Te mandamos un saludo, te agradecemos enormemente que estés aquí. Espero que estés disfrutando de la magia que hacen allá nuestros ingenieros de audio y nuestros ingenieros de video. Y bueno, te agradecemos un montón que seas seguidora de este podcast y que bueno, cada vez sean más los que se estén suscribiendo. Recuerda compartirnos con tu amigo, vecino, hermano, primo, cualquier familiar. Quítales el celular un momento y diles: préstame tu celular, abre YouTube, quiero ver algo. Abres ahí, buscas Healthy Space MX, le das suscribir, le das like y vas a ver que cada vez seremos más comunidad y cada vez esto va a llegar a muchísimas más personas, porque es muy importante el que nosotros podamos conocer todos estos temas que de pronto se nos hacen tan complejos, pero que es de carácter obligatorio que sepamos, ¿sí? El día de hoy estamos muy felices por el tema que vamos a tratar. Bienvenidos nuevamente, aquí comenzamos. Cuidados paliativos, lo que todo ser humano debería saber, con la doctora Tania Cejudo, médico de cuidados paliativos. Doctora Tania Cejudo, médica de cuidados paliativos, bienvenida a tu programa, a este episodio. Agradecemos profundamente que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y que vengas a compartir todo esto que es nuevo para todos nosotros. Al menos para mí lo es y seguramente para ustedes que están en casa también lo va a ser. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues doctora Tania, háblanos específicamente qué son los cuidados paliativos. ¿Qué es lo que todo el ser humano debería de saber de esto? Ok. Bueno, antes que nada, como definición, los cuidados paliativos se dedican o es un enfoque de la atención médica a ver y a aliviar los síntomas y el sufrimiento de los pacientes. De los pacientes que tienen ciertas enfermedades graves o que son potencialmente mortales. Ok, quiero pensar que una persona que tenga gripa, ya ves que luego los hombres estamos que nos morimos, no necesitamos cuidados paliativos. No. Ok, qué bueno, es bueno saberlo. Estamos hablando específicamente de que nada más personas que tienen enfermedad grave o potencialmente mortal. Así es. Qué interesante saberlo. Cuéntanos un poquito la historia de este tema. ¿Por qué los cuidados paliativos? ¿Cómo surgen? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, yo creo que los cuidados paliativos, ahorita ya conocemos como tal la definición de los cuidados paliativos, que voy a irme más adelante, Okay. Pero son tan antiguos como la vida misma. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta ver sufrir a otro ser humano, ¿no? Entonces se pueden ir pues tan atrás como queramos, pero como tal ya hay escritos y ya está pues plasmada cierta parte de la historia en la cual desde la Edad Media empezó a haber como un enfoque hacia la propia muerte, ¿no? Entonces, pues decían, bueno, yo que ya me voy a morir, voy a llamar a mis seres queridos para entonces organizar pues lo último que yo quiero. Claro. ¿No? Las cosas, pues los pendientes. Heredar y dejar todo eso, ¿no? Exactamente. Vamos avanzando un poquito más y dice, bueno, no solo yo, pero ¿qué va a pasar cuando alguien que yo quiero muera? Entonces nos empezamos a enfocar también en otra persona. Claro. ¿No? Y posteriormente, ya por el siglo XIX, o sea, hace 1800 más o menos, empiezan los rituales tal y cual los conocemos, ¿no? Ir al cementerio y honrar a la persona, pues, finada. Claro. ¿No? Más adelante, ya en los 1900,
pues inicia ya como tal los cuidados paliativos contemporáneos, o pues sí, o sea, como los pañales de los cuidados paliativos, tal y cual los conocemos hoy en día. Así es. Todo esto gracias a una, en ese entonces, enfermera que se llamaba Cecily Saunders, y se empezó a preocupar por todas estas cuestiones relacionadas con la muerte, pero no solo verlo como, sí, todos nos vamos a morir, sino cómo nos vamos a morir, ¿no? Entonces, pues ya dejó de ser solamente como, ok, nos vamos a morir, sino hay que ver que esa transición sea con amor y con el menor sufrimiento posible. Todos tenemos varias esferas, ¿no? Que obviamente es la física, ¿no? Sí. Muy, muy, muy importante, o sea, sí hay que verla, sí o sí. También la social, la espiritual, la emocional, la psicológica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso cambió de solo atender el cuerpo, te atiendo, y listo, sino el crear un ambiente lo más adecuado y cómodo posible para que el paciente que probablemente podía fallecer lo hiciera de una manera pues en paz, tranquila y con el menor sufrimiento posible. Claro, de una mejor manera, y podríamos llamarlo de cierto modo, tener ese último momento con dignidad, ¿no? Claro. Y aparte, ¿a qué llamamos último momento? ¿No? Porque, claro, un accidente puede pasar, pero pues eso no avisa. Es correcto. ¿No? Entonces, pues sí, para accidentes pues no lo ve cuidados paliativos. Exacto, ¿no? Se fue. Exacto. Para pacientes que sí tuvieron algún accidente y quedan con secuelas, bueno, ahí sí, ¿verdad? Pero son sobrevivientes de accidentes. Claro. Otro tipo de enfermedades, cáncer. Bueno, ahí depende del tipo de cáncer, ¿no? Porque no solo es como un punto, un día en el que estás mal. Sí, claro. ¿no? Sino es un proceso, hay que entenderlo como un proceso. Por eso se dice, y bueno, ya está establecido, que lo mínimo necesario para ver a un paciente que está con estas características de paciente grave o que tiene alguna enfermedad potencialmente mortal son pues 6 meses, ¿no? Ok. O sea, no es de que 2 días y ya se ve que va a fallecer, ahora sí, no. Es un proceso, porque entre más atrás podamos atender al paciente, podemos ir como abriéndonos espacio en todas las esferas que te comento, no solamente en dolor. Sí, entiendo, ¿no? entiendo. Y, híjole, pareciera que al mexicano no le cuesta trabajo el tema de la muerte, ¿no? Pero siendo realistas, es un tema sumamente complejo porque creo que la mayoría hemos tenido algún familiar que esté pasando un momento ya muy complejo, muy triste, ¿no? Y de pronto también existe esa cuestión que dicen, es que el enfermo enferma, ¿no? Y que no puedes, o tal vez no tienes la capacidad tú suficiente de poder brindarle a tu familiar que ya está como en las últimas, porque muchas veces no sabemos cuánto es, como dices, las últimas, ¿no? Hay veces que dicen, no, pues te queda una semana, o le queda una semana, y yo he sabido de personas que, no, hombre, vivieron 6 meses más, 8 meses más, ¿no? Bueno, eso que dices es muy interesante porque también, pues nosotros en cuidados paliativos tenemos escalas pronósticas, pero eso es un acercamiento solamente a lo que podría pasar. Claro. ¿No? Entiendo. Pero porque no es como nadie que lo diga, sabemos, sí, exactamente. 3 días, 5 horas, 2 minutos, prepárense. 20 segundos, sí, claro. Sí. Es una aproximación, ¿no? Qué complejo, ¿verdad? Porque me imagino cómo es para los familiares, ¿no? No he estado en esa posición, que me digan, ¿sabes qué? A tu paciente le quedan 3 semanas. Yo creo que te vuelves loco, ¿no? Como para decir, no, ¿qué voy a hacer? No estoy preparado, ¿no? Claro. Y a veces pensamos específicamente como en nosotros, pero no pensamos en lo que el paciente puede estar viviendo, cómo lo pueda tomar, ¿no? Así es. Esas 2 cosas que mencionas son muy importantes. Una, no puedes dar una noticia así, pues en cualquier momento. Tienes que ponerte, respetar, ¿no? Claro. O sea, a la persona, al paciente, a la familia, por lo menos dándole la importancia que para ellos va a significar
esa noticia, una respuesta a una pregunta o lo que sea, ¿no? Entonces, estar por lo menos en un ambiente lo más tranquilo posible, Sí. porque entendemos que a veces puede ser en Sí, urgencias, sí, sí. a veces puede ser en el hospital. Ay, qué escenario, ¿no? De verdad. Qué fuerte, qué Así fuerte, es. qué fuerte, qué Así complejo, la verdad. Y sobre todo a nuestro auditorio que nos está viendo, son temas que sí o sí tenemos que aceptar. De una u otra manera, quien lo ha vivido lo va a comprender, lo va a entender y seguramente hasta le servirá para tener un enfoque diferente, pero para quienes no lo hemos vivido tal vez desde esta perspectiva, pues es el hecho de conocer y de saber cómo funciona. Claro. Y creo que eso es sumamente importante, ¿no? El Sí. hecho de conocer los cuidados paliativos. La otra cuestión que quería Ajá. también puntualizar es que justamente podemos pensar que los mexicanos somos muy abiertos en cuanto a los temas de la muerte. Es lo que te mencionaba. Porque tenemos el Día de Muertos Muertos, y de todos los santos, de los niños, etc. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que también si te vas a, oye, cuando yo me muera, mamá, no, toca madera, ¿no? Sí, sí, o sí. no hables de eso. No, ¿para me qué voy a hablas morir yo. ahorita? Exacto, yo me voy a morir No, yo me muero primero, Exacto. Porque es la ley de la vida. Exacto. Sí, sí, Entonces entiendo. son temas socialmente prohibidos. Sí, ¿No? difíciles. Es que no hay como... No estamos preparados, ¿no? O sea, si a mí viniera alguien que yo amara muchísimo y me dijera, oye, es que pues me estoy despidiendo técnicamente, y híjole, qué complejo. Pasaba, por ejemplo, ¿no? Cuando un samurái se iba a la guerra, que hacía su carta y se despedía. Claro. Y el samurái escribía su carta y pues tenía que despedirse de la familia, porque él no sabía, o sea, él iba con todo a la guerra. Iba a dejar la vida por su patria, por su nación, pero no sabía si volvía, ¿no? Claro. Entonces, lo complejo de eso, ¿no? O sea, cómo como cultura es más difícil, ¿no? Para nosotros el poderlo entender como latino, porque pues más cercanía, más familia, como Así es. dices, Unión. toco madera, unión. O las familias extensas, Sí, ¿no? Que no claro. solo vive esposo, esposa, hijo, sino la abuelita, el tío, el primo, vente aquí hay espacio. Bisabuelos, yo claro, tengo, o sea, sí, extensa. esa cuestión de arropar, ¿no? Entonces, Exacto. el hecho de, como bien lo mencionas, el cómo vivimos el Día de Muertos, ¿no? O sea, que es fiesta, o sea, es una fiesta. La muerte es la vida después de lo terrenal, ¿no? O sea, Así es. cómo lo visualizamos, pero entenderlo como la perspectiva que nos estás dando, creo que no todos estamos dispuestos a veces, ¿no? Y la otra, hay que entender que aunque somos la mayoría cristianos o católicos, pues hay otras creencias Sí, claro. totalmente distintas. Y como paliativista, haz de cuenta, yo puedo ser cristiana o católica o lo que tú quieras. Y si hay alguien que definitivamente no cree en lo que yo creo, no voy a hacer que crea en lo que yo creo. Claro. Es respetar sus creencias y enfocarnos totalmente en el paciente y en su entorno. Eso es algo muy bonito de los cuidados paliativos. No solo te veo a ti paciente, ¿no? Sino con familia, los cuidadores primarios, más Wow. que nada. Y se llega a planes y metas, obviamente viables de acuerdo a la enfermedad, ¿no? Pero también del espacio, de la economía, obviamente, Sí, y del entiendo. tiempo. Entiendo. ¿Cuáles son las metas de los cuidados paliativos? Las metas, hay muchísimas. De las principales está aliviar o paliar el sufrimiento. El sufrimiento visto en cualquiera de las esferas anteriormente Claro, comentadas. claro. ¿No? Porque, por ejemplo, si a mí me duele una rodilla o tengo cáncer de rodilla, un ejemplo, ¿no? Esto seguramente me va a dar un dolor en el cuerpo. Claro. Pero si aparte yo estoy mal emocionalmente, si no tengo un buen apoyo de mi familia, pues de mi entorno, de mi escuela, trabajo, Sí, de todo, lo todo. que sea, Ujú. se Toda tu red agregan, de apoyo, ¿no? Exacto, se agregan otros factores que o ayudan a que esto no sea tan terrible o a que sea muy terrible. Entonces va a haber cosas que puede que la enfermedad no sea tan terrible, pero todo lo demás lo haga invivible o viceversa, ¿no? Que algo sea muy malo y que todo lo demás lo haga sobrellevable. Sí, es una línea muy delgada, ¿no? Así es. En pensar
pues ni muy muy ni tan tan o estar en esa disyuntiva de saber o si lo vivo o lo sufro, ¿no? Así es. Porque, bueno, entiendo que como seres humanos tenemos esas dos elecciones, o lo sufro o lo disfruto. Sí, claro. Que ya también yéndonos más hacia estas enfermedades, pues se ve desde otra perspectiva, ¿no? Porque dices, bueno, tal vez en cualquier momento algo de lo que tengo me va a llevar a mi fin de vida, ¿no? Entonces, pues yo hasta ahorita pues no lo he vivido, ¿no? Pero hay que respetar cuando una persona está viviendo esa transición. Claro. Y también, o sea, como decir, no hay respuestas buenas ni hay respuestas malas, ¿no? De que no puedes ver así la vida, o sea, no. Porque ahí eso le es lo estás que diciendo estás, que claro, estás mal. Y no va a estar mal. Y eso es lo que bien, estás sintiendo en ese momento. Así es. Tienes que Ay, pero validar. qué difícil, ¿no? Qué difícil. Todos ahí en cabina están así como de, híjole, les está haciendo sentido, pero viene esa parte de que quieres lo mejor para tu paciente, ¿no? O sea, dices, no, piensa positivo, no te vas a morir, echémosle ganas, luchemos. Y el paciente seguramente está como de, es que tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. La diferencia también de los cuidados paliativos. Qué complejo. ¿No? Saber que todos, lo único que tenemos seguro al nacer La es muerte. Morirnos. Pero que Y el no que tenga miedo de siempre- morir, que no nazca. Exacto. Pero que no siempre es. Solo fallecen los adultos mayores y de ahí en orden hasta los chiquitos. Es que Así malamente, no pasa. sí, ya sé, pero malamente eso nos hemos acostumbrado, ¿sabes? Yo lo veo de esa manera, digo, tristemente he tenido pérdidas en la familia de personas jóvenes, ¿sabes? Accidentes, pero que al final de cuentas no estás preparado para, ¿no? Y que, no sé, los papás de estas personitas se quedan como de, ¿y ahora qué hago? Bien sabemos, ¿no? Según yo, lo que sé es que si se te mueren tus papás, pues técnicamente ya eres huérfano. Pero si se te mueren los hijos, No hay ¿cómo un se le nombre, llama eso, ¿no? no? No hay un nombre. No hay un nombre. Y qué difícil, Sí, qué difícil el duelo. el duelo. Fíjate que ahorita también estoy tomando un... Toco madera. Estoy tomando un diplomado en duelo Wow. y pérdidas. Y cuando eso pasa, o sea, cuando muere alguien muy joven que no te lo esperabas, niño, bebé, ¡Ay, qué o difícil! adolescente, adulto joven, Sí, ¿no? claro. Se pierde lo que pudo ser, ¿no? Pero esas son expectativas de nosotros. De todos, de la sociedad, del mundo. La sociedad, sí, ya Entonces, sé. el duelo es muy diferente Sí. a cuando una persona ya tiene una enfermedad y que vaya, estás observando un deterioro. Claro, porque va encaminado hacia allá, ¿no? O sea, sabemos que el desenlace de nuestras vidas, bueno, más bien pensamos que ese sería el desenlace, el mejor desenlace de nuestra vida, ¿no? Envejecer, ver a mis nietos, tal vez un bisnieto ahí corriendo, ¿no? Y yo rodeado de toda la gente, de toda mi estirpe, pero pues no tenemos, nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe. Eso me lo dice mi madre, ¿no? Nadie tiene la vida comprada y no sabemos qué va a pasar. Así es. Y fíjate, lo único, y eso es lo que yo creo, yo, Tania Cejudo, y lo que le digo a mis pacientes, que la única diferencia entre mi paciente y yo es que él tiene un diagnóstico que probablemente eso lo va a llevar a la muerte. Pero si los dos nos salimos y nos Tienen las mismas atravesamos la calle probabilidades. con los ojos cerrados, eso no lo sabe. Sí, ¿no? caray. Entonces, lo único que significa tener un diagnóstico es una probable causa de tu fallecimiento. Qué complejo, qué tema tan complejo. Me quedo pensando mucho en todo lo que estás mencionando y se me vienen a la mente amigos que han perdido la vida así espontáneamente, un accidente en moto, un accidente en coche, Claro. que se cayó porque estaba trabajando, que se pegó en la cabeza, que andaba en la fiesta, o que iba pasando en el momento que no era y le tocó una bala perdida y... Eso es bien difícil, ¿no? Pero ya cuando, no sé, sabemos que, pues, es que, pues, la abuelita ya tiene 90 y tantos años, pues, ya vivió, se está deteriorando más, ¿no? Y a veces, como malamente, de cierto modo, hasta egoísta, ¿no? Queremos que aquí siga, que aquí siga, que aquí siga y no nos Sí. preocupamos por esa parte, ¿no? Sí, pero no solo ocurre cuando la persona es muy longeva, ¿no? O sea, sí tengo muchos pacientes
que son bastante longevos. Sí, lo entiendo, pero me refiero a esa parte, ¿no? Sí, como que lo puedes entender lo más. idealiza, uno lo idealiza, que esa va a ser nuestra muerte y que seguramente que es como nuestro premio de consolación, ¿no? Pensando en decir, sí me voy a morir, punto. Pero como dices, una enfermedad terminal, ¿cómo lidias con eso, no? Así es. Qué difícil, doctora. Oye, ¿cuáles son las enfermedades que ve un equipo de cuidados paliativos? Bueno, las enfermedades son variadas, ¿no? Como dijimos, son graves, o sea, enfermedades graves o potencialmente mortales. Entonces, por ejemplo, vemos diabéticos que ya llevan muchos años de diabéticos, están descontrolados y ya tienen inclusive, bueno, en los capítulos anteriores vimos con el doctor Pizaña. Sí. Que pues ya tienen varias... Sí, los de la doctora, eso es muy bueno, estamos felices. Que hay varias complicaciones. Sí. No digo que sea la única, ni mucho menos, pero hay complicaciones de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, infartos. No, los cuidados paliativos no solo se acercan pues a adultos, también a niños, pero ahí los que estudian y tratan a los niños son pediatras que hacen una alta especialidad, cuidados paliativos pediátricos. Wow. ¿No? Entonces, en eso la verdad yo no podría hablar demasiado porque pues yo tú estás en adultos, niños, claro. Digo, si no hay ningún otro paliativista y me llegara un niño y nadie más lo pudiera ver, ni modo, claro te que tocaría, lo ves, ¿no? claro. Pero bueno, no es mi área pues de conocimiento, ¿no? Y es que además mencionas que la medicina de cuidados paliativos técnicamente es nueva. Sí. Un segundo. Voy a terminar con las enfermedades también. Súper. También enfermedades crónicas, respiratorias, gastrointestinales, hepáticas, VIH, o como cáncer. lo mencionaba el doctor Francisco en el hace 2 episodios, ¿no? El episodio pasado también lo mencionaba, la obesidad, todo lo que te desencadena, ¿no? Así es. Qué complejo. Así es. Entonces, pues vemos pacientes de todo tipo que tengan enfermedades graves o potencialmente mortales, ¿no? En niños o en adultos. No se distingue. Mientras sea ser humano, la medicina paliativa está ahí, ¿no? Así es. Y en cuanto a que es muy nueva, pues sí, es muy nueva. Antes era como un gremio. Los que más se volvían paliativistas pues eran los anestesiólogos, porque son los que saben manejar el dolor, ¿no? Postoperatorio de manera pues sencilla, fácil, porque es lo que ven todo el tiempo, ¿no? Y podían hacer tanto algología como cuidados paliativos. Hoy en día ya se ha abierto más, ¿no? Y actualmente hay entrada, por ejemplo, a altas especialidades desde otras especialidades como geriatría, medicina familiar, psiquiatría, urgencias. Exacto. Entonces, pues es multidisciplinario. Todos tendríamos que saber mínimo lo básico de cuidados paliativos y unos tantos ser expertos en cuidados paliativos. Sí, me queda clarísimo. Pero actualmente en México se acaba de abrir la especialidad en cuidados paliativos, o sea, a partir de este año, por parte de la UNAM, 2025. Entonces, ¡Qué maravilla! Así es. ¿México es pionero? No. No. Todo de Cecily Saunders es ahí en Inglaterra. Inglaterra, súper. Así es. Okay. Y de ahí, pues claro que... a todo el mundo. Si ves que algo funciona, pues lo mejor es más o menos ir copiando el modelo y mejorándolo, ¿no? Para que nos pueda funcionar acorde a nuestro contexto. Así es. Pero si nos vamos a Latinoamérica, en Latinoamérica hay muchos países y no todos tienen cuidados paliativos y no todos pues siguen dándole a la investigación, a la docencia, a profesionalizar más esta especialidad. Pero entonces, México sí lo tiene. Y ahorita la UNAM es quien lo está sacando, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esa especialidad? 3 años. A partir de este año, anteriormente solamente había estudios diplomados y altas especialidades en cuidados paliativos. Ok. Es muy interesante conocerlo porque, como bien lo hemos mencionado,
este espacio, este podcast, Healthy Space, justo ese es el enfoque de nosotros, el estar pensando qué otra cosa necesitamos conocer de nosotros mismos como seres humanos, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de lo que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Que técnicamente somos un universo y que tantas cosas nuevas comienzan. Por ejemplo, qué bueno, me agrada mucho esa idea porque creo que sí requerimos muchísimo de esos doctores, de los de medicina paliativa, porque en México pues hay muchos pacientes que sufren bastante más por lo que ya habíamos mencionado en otros capítulos, ¿no? Acorde a la obesidad, acorde a lo que conlleva, como lo mencionaba el doctor Pizaña, ¿no? Qué complejo, doctora. Quiero hacer un comentario bien importante en cuanto a la medicina preventiva también, que es muy, muy importante. O sea, no todo es cuidados paliativos, ¿no? Un paciente puede estar en la línea de también mejorar y pues salvarse. Exacto, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, si hay alguien con diabetes descontrolada, con hipertensión en descontrol, con hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que también favorece eventos cardiovasculares de muchos tipos, pues claro, sí hacer los cambios pertinentes para justamente que esas enfermedades que sí son modificables no lleguen a lo paliativo. Exactamente. Y se queden en lo preventivo. Así es, ¿no? Sí, o sea, yo voto totalmente también por esa medicina, ¿no? Medicina preventiva. Así es. Sí. O sea, porque no solamente por escuchar este podcast y decir, si yo quiero cuidados paliativos. No, pues yo mejor quisiera estar sana. Sí, claro, prevenir esa cultura de prevención. Reitero, voy a volver a darle la mención al espacio, ¿no? Esa cuestión de prevención, porque como también lo mencionaban en capítulos anteriores nuestros especialistas, el nefrólogo, no hay cultura de prevención para un nefrólogo. Es más, hay gente que ni siquiera sabe qué es un nefrólogo, ¿no? Así es. Lo mismo pasaba con el doctor Francisco, que es un bariatra. O sea, no hay medicina preventiva tampoco para eso, ¿no? Nada más como de manera general. Y tristemente ya actuamos como sociedad, ya que tenemos todo regado, ¿no? Ya que es eso la fiesta. Ahorita que dices eso, a mí me causa mucho estrés la frase de, bueno, de algo me debo de morir. ¿No? Todo el mundo lo dice, mi mamá lo dice, ¿no? Así, bueno, de algo me he de morir. Y yo Cambie, le dije, por favor, señora, tiene el especialista en casa. Y les digo, salud. ¿Tú crees que va a llegar un hada y de que estás bien te va a decir, muerte, en paz? Y eso no pasa. Ya sé. Justo hay 1000 complicaciones alrededor de todo. Cada cosa de tu cuerpo puede tener una enfermedad. Y que es bien chistoso también porque... tristemente tengo la experiencia de justo de eso, ¿sabes? De que piden ya gritos ya morirse, me quiero morir, y lo peor es que ni se mueren, ¿no? O sea, no quiero hacer esa mención porque si no, por ahí voy a salir afectado. pero es bien difícil esa parte que buscamos como el poder justificarnos para seguir haciendo lo que no debemos de hacer. O sea, eso es real. Y digo debemos, porque hasta yo incurro en ese juego. Y mis amigos que están en cabina también incurren. Y también, por ejemplo, la cultura de prevención, ¿no? Del cáncer de próstata, del cáncer de mama, del cáncer cervicouterino. Ya sé. Todo lo tendríamos que hacer. ¿Entiendes que ciertas áreas de México están con muy baja información? No puedes culpar al paciente. Claro. ¿No? O sea, es lamentable, pero no lo puedes culpar. Pero hay veces que si la persona, por decisión propia, no quiere hacerse estudios porque, mejor no veo. Yo tampoco concuerdo con eso, ¿no? Conozco gente que también hace eso. ¿Sí? Con tal de no darse el golpe, dice, no quiero ni ir porque ya sé que me va a ir mal y si voy me voy a deprimir y entonces va a ser peor el golpe. Sí. Sé de qué estamos hablando. Tenemos que hacerlos los fuertes, ir a sacarnos laboratorios, ir a atendernos lo que sea que tengamos. ¿Para qué? Para hacerlo de una manera temprana, sea lo que sea, ¿no? Sobre todo pensando directamente en nuestra familia, ¿no? En ti y en tus amigos. Justo, o sea, sí, en nosotros mismos, pero como bien lo mencionabas, también esa parte, ¿no? Doctora, ¿en dónde se pueden recibir los cuidados paliativos? Es muy bonito porque son muy flexibles. Ok. Puede ser en casa,
puede ser en el hospital, puede ser en un hospice u hospicio. Ok. ¿no? Entonces, todo depende de lo que quiera el paciente y si el paciente no puede decidir, de lo que decida la familia, ¿no? Pero vaya, son muy, muy bonitos los cuidados paliativos porque puede ser hasta tu camita, en tu casita, con tus olores, ¿no? Tus ruidos. Tu comodidad, tu estilo de vida, ¿no? Claro. O sea, es muy diferente tomar, o ser atendido por cuidados paliativos en un hospital que en tu casa. Sí, Depende de claro. lo que cada quien quiera. No hay cosas buenas ni cosas malas, es lo que te decía. Hay veces que dicen, no, yo no tengo familia, yo tengo miedo de morir en casa, quiero hacerlo en un hospital. Adelante, qué fuerte. ¿no? También se vale. Sí. Pero hay mucha gente que prefiere hacerlo en casa y decir, no, pues es que yo tengo mis hijos que quiero que estén ahí y son menores de edad y en un hospital no van a pasar. Ajá. Yo quiero a mi perrito, yo quiero escuchar a mis pajaritos que están afuera, yo quiero que venga quien quiera y si quiero 10 adentro de mi cuarto, 10, todo eso. Entonces, Ay. realmente es lo que cada quien decida para el proceso del final de vida o llegada la muerte. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Y cuánta susceptibilidad hay dentro de este tema. ¿Tú has visualizado eso, doctora? Sí, Sí, yo en casa. en casa. Yo quisiera, ahorita mi mentalidad del 2025 es en casa, con mis animalitos y todo, pero yo no sé en el futuro, ¿no? Sí, eso todo lo puede sabemos. cambiar. Pero si se pudiera dar el caso, en casa. Sí, Yo nunca me había puesto a pensar en eso. No sabría en este momento cómo podría yo elegirlo. Tengo tarea para todo. Tarea, sí, fíjense que sí, Dios, tarea. eso sería muy bueno, que hicieran ese ejercicio, nos pusiéramos de manera autorreflexiva a pensar cómo quiero, Así es. cómo lo quiero hacer, cómo me quiero ir de aquí, en casa, en el hospital, híjole, qué complejo. Ay, doctora, ¿qué preguntas nos pones? Oye, ¿qué dice la legislación mexicana acerca de los cuidados paliativos? Bueno, ahorita ya en México... Ya está legislado. Sí, desde el 2009 empezó a haber cambios. Qué maravilla. Para ver cómo se metían los cuidados paliativos justamente a la legislación. Ok. Actualmente ya hay una norma oficial mexicana que se encarga, bueno, ya tiene el título de obligatoriedad, ¿no? Ok. Para dar cuidados paliativos multidisciplinarios a enfermos terminales. Ajá. Ok. Entonces, ok. es algo muy bonito porque ya también, o sea, está en la legislación, ya inclusive se modificó el artículo 4 para poder ingresarlo como obligatorio. Y para niños y adultos, ya está especificado también. Algo que me llama mucho la atención de cómo lo dices que es algo muy bonito. Como hay una película hasta respecto a esto de Belleza Inesperada, creo algo así, no estoy haciendo comercial, pero tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. El hecho de ver lo bonito dentro de la tormenta, ¿no? Dentro de la catástrofe que ya está y que inminentemente no podemos parar. Claro. Y tú lo visualizas como algo bonito. Creo que tendríamos que normalizarlo. Siento que sí es muy importante el que normalicemos esa cuestión porque si no nada más seguimos siendo egoístas, ¿no? Y nos seguimos mirando hacia adentro, estamos ensimismados de es que yo no quiero que se muera, es que yo no quiero que esté mal, pues sí, pero... Como dicen, con o sin un paliativista, la persona va a fallecer, ¿no? La diferencia es cómo lo va a hacer. Yo no quisiera morir con un dolor que es horrible, incontrolable, que tengo síntomas de todo tipo. Los que más medimos, pues, es cansancio, dolor, náusea, vómito, depresión, ansiedad, nerviosismo, también las cuestiones de la regulación de las evacuaciones, si estás estreñido o si hay diarrea. Bueno. Entonces, todos estos síntomas en descontrol harían para mí una muerte no adecuada. Yo preferiría que todo eso que acabo de mencionar De enumerar. estuviera
al mínimo. Claro. En casita, ¿no? En el momento, pues, que pase en mi vida, pues, si tengo hijos, familia, perros, o que sea, con esa compañía, con la música que durante mi vida me ha gustado, y que la gente me esté recordando, esté yo despierta o no, mis momentos agradables, de felicidad. Mis historias, ¿no? Mi legado que dejé. Así es. Sí, lo entiendo. Oye, doctora, ¿los cuidados paliativos son lo mismo que los cuidados al final de la vida? No son lo mismo, sin embargo, en los cuidados paliativos se incluyen los cuidados al final de la vida. Ok. Ajá, porque como te comentaba anteriormente, si empezamos a ver a un paciente con 6 meses mínimo a que nos dé rastro de que ya va a fallecer, pues eso no quiere decir que esté al final de la vida, ¿no? O 1 año o 2 años. Pero si estás viendo que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad grave, pues lo empiezas a tratar, ¿no? Va a llegar el momento en el que sí se convierta en final de vida. Sí, Ajá, inminentemente. entonces es un proceso también. No es como todo bien, adita, fin de vida. Fin de vida, sí. Es un proceso. Sí. Entiendo. Oye, ¿es lo mismo la medicina del dolor o la algología que los cuidados paliativos? No son lo mismo. Como te comentaba anteriormente también, los médicos anestesiólogos podían elegir, ¿no? Continuar con una alta especialidad para tratar el dolor o algología, o irse a cuidados paliativos. Medicina del dolor o algología también tiene otro complemento que es otro año más, que es el intervencionismo. Intervencionismo. ¿Eso qué significa? Que con ciertas acciones que van a ejercer sobre tu cuerpo pueden mejorar el dolor. Pero si es, por ejemplo, inyectar medicamento para que cierto nervio no dé un dolor pasadita de cierta área anatómica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay cáncer y el dolor ya con todo el medicamento que tú puedes darle no se controla, dices, oye, necesito ayuda. Necesito ayuda de un intervencionista que pueda ayudarme con lo que él sepa que es mejor para esta área. Y probablemente le hacen la intervención y después regresa con cuidados paliativos o con el algólogo y le tienen que disminuir las dosis que ya estaba usando. Algo que me resulta verdaderamente maravilloso es esa parte, ¿no? Como las especialidades que han venido aquí con nosotros a contarnos cada uno su área, todo el tiempo mencionan ese trabajo en conjunto, ese complemento de unos a los otros, ese trabajo colegiado, complementario o integral, no sé cómo llamarlo, que no existe la parte en la que no, es que solamente yo lo puedo ver porque el otro no sabe, ¿sabes? O sea, viene esa parte como no, yo requiero también de este especialista, yo requiero también de este compañero, ¿no? Claro. Que busca la alternativa A para que yo pueda participar, yo pueda entrar, yo pueda estar ahí, ¿no? Me queda muy claro y me resulta verdaderamente admirable y maravilloso que exista eso. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo siempre va a sumar y siempre va a hacer que los logros, que los resultados se den. Cuando pensamos de manera individual, sabemos que no funciona. Eso que mencionas me parece verdaderamente importante en cuidados paliativos, porque ahorita he hablado de lo que son cuidados paliativos, de qué hace un paliativista, etcétera, de dónde se debería de dar los cuidados paliativos, pero el equipo que conforma cuidados paliativos no solo es el paliativista, ¿no? No solo es el médico paliativista. Dependiendo de si estamos en primer, segundo o tercer nivel de salud aquí en México, los equipos de cuidados paliativos son diferentes. Entonces, estando en un primer nivel, se conformaría por un médico, enfermera o enfermero y trabajador social. En el nivel 1. En el nivel 1. Lo más fácil para aprendérselo es todo lo que era Cecily Saunders. Saunders. Entonces, eso podría agregarse como un psicólogo, ¿no? Voluntarios y terapeutas ocupacionales. Ok. Pero en los niveles de segundo o tercer nivel, ya el equipo de cuidados paliativos
es más grande y es un a fuerzas, ¿no? En los que son los mismos que en el primero, pero el psicólogo ya no es opcional, es obligatorio. Es sí o sí. El médico debe ser especialista en cuidados paliativos, la enfermera también en cuidados paliativos, el psicólogo también en cuidados paliativos y lo mismo que los otros, ¿no? Trabajador social. Necesitamos voluntarios, obviamente, rehabilitadores o fisioterapeutas y ¿qué más me falta? Bueno. Qué maravilla. Ya tenemos, y afortunadamente tenemos como ahorita la oportunidad de saberlo y conocerlo, porque al menos para mí es nuevo. Sí. Estoy seguro que para mucha gente que nos está escuchando, nos está viendo, es exactamente lo mismo. O sea, que es nuevo técnicamente esto, ¿no? Sí, bastante. Exacto. ¿Qué medicina se ocupa en los cuidados paliativos? Utilizamos los medicamentos de uso cotidiano común que conocemos todo el mundo para ciertos síntomas. Pero, por ejemplo, cuando hay un dolor de difícil control, no utilizamos solo lo que conocemos, que ketorolaco, que ibuprofeno, o sea, esos ya no nos van a hacer, ¿ok? Entonces tenemos que hacer uso de otros que a veces la gente le tiene mucho miedo por el nombre y por lo que se dice en las noticias. Pero sí, de todas maneras, exacto, ya, ¿no? Me imaginaba que eran esos. Pero sí, de todas maneras, o sea, no hay otra cosa que tenga la posibilidad de ayudarle a tu paciente, pues... Así es. Esa es la alternativa, la tomaríamos, ¿no? Mucha gente tiene miedo porque dice, no, yo no quiero droga, ¿no? Y les digo... La medicina es droga. Sí y no, porque son fármacos. La droga es porque lo utilizamos con otros propósitos, ¿no? Entonces yo les digo, si yo utilizara ese medicamento en otro modo, porque yo no lo necesito, si yo ocupara eso de manera recreativa, porque esto, porque el otro, tal, para mí eso sería una droga. Claro. Pero está totalmente bien prescrito en el tipo de paciente con un dolor de difícil control, dolores crónicos, etcétera, etcétera. Es decir, para esos pacientes eso no es una droga, es lo necesario que va a aliviar su sufrimiento, ¿no? Sí. Y también nos ayudamos de otros medicamentos que son de otras familias que conocemos como adyuvantes o coadyuvantes, que como tal ese medicamento no va a quitar el dolor, ¿no? Pero va a ayudar al primario para que actúen en conjunto mejor. Claro. ¿No? Entonces, sí usamos varios medicamentos y es lo que yo les comento a mis pacientes, no es uno u otro. Por eso les digo, este tiene que ir, este también, en tales horarios, ¿no? Y en tal dosis, ¿no? Exactamente, las dosis son individualizadas. Recuerdo mucho a mis profesores que dicen, cuidados paliativos es un traje a la medida. Claro. No es como, esta receta, esta le hace igual a este paciente, a este. Y si no, pues entonces te vas a la otra. No. Es un traje a la medida, es individualizar. Y también tenemos que normalizar esa parte, porque a veces creemos que porque le sirvió a la amiguita, al amiguito, al familiar del amiguito, le va a servir a mi familiar. Y, no, es que me dijeron que tomara esto. Sí. Y con eso se va a sentir mejor, ¿no? Sí. Justamente cuando voy luego, yo la atención que doy es a domicilio. Entonces, cuando yo voy a domicilio me dicen, oiga, ¿y no sería mejor esta vitamina? ¿Y no sería mejor esto? Y si me tomo tal y tal té como en capítulos anteriores. No tienen por qué saber lo que nosotros sabemos. Pero son cosas que escuchan. Sí, claro. Entonces, en nosotros está decirles, no, porque no va a mejorar esto. Ya sé. ¿No? Lo haga o no lo haga, no va a mejorar este otro síntoma. Pero también, justificando como a los familiares, lo hacen como desde la manera de la desesperación de ya no saber qué hacer, ¿no? Sí, exactamente, porque no les gusta ver a su familiar sufrir. Sí, era lo que te mencionaba al principio, ¿no? ¿A quién nos gusta? No, pues no. Pues a nadie, ¿no? Me queda clarísimo esa parte. Y la otra, cuidados paliativos, sí se enfoca en el paciente, pero como te comentaba, también en la familia o en los familiares que se encargan del cuidado, ¿no? Y además, los enseñas
a realizar los cuidados paliativos, porque yo no voy a estar 24 horas en su casa para administrar medicamento, para tal. Entonces nosotros como paliativistas siempre vamos como un paso adelante y dices, pues tiene tal enfermedad, seguramente puede presentar esto. Y vas a dejar, aunque no lo tenga, indicaciones por si lo llega a presentar. ¿No? Por si presenta esto, le vas a dar. Tú ya armaste el plan técnicamente. Sí. Así es. Y conforme pase el tiempo, todo eso se va evaluando en un registro, ¿no? Que yo llevo en un cuaderno, bueno, los paliativistas, así nos enseñaron nuestros profesores, que se llama diario de síntomas. ¿No? En ese diario de síntomas plasmamos todo lo que tiene que ver con el paciente. Wow. ¿Cómo va calificas todos los síntomas, del 1 al 10 o con caritas, dependiendo de también el entendimiento del paciente, ¿no? Como un semáforo. Como un semáforo más o menos. Entonces lo van calificando y cuando el paliativista ve, oye, se está descontrolando, está usando más medicamento de rescate por los síntomas que están pasando, etcétera, es momento de hacer un ajuste. Justo te iba a decir, se tendrá que ajustar. Así es. Claro. Entonces dice, porque aquí... Porque tal vez algo no está cuadrando y está descomponiendo lo demás, ¿no? Y porque la enfermedad va a evolucionar. No es un estático. Claro, o sea, no es como, aquí se va a quedar todo. El dolor oncológico puede aumentar. Los síntomas gastrointestinales pueden aumentar. Todo puede aumentar, pero para eso estamos nosotros. Para que cuando aumente, hacemos un ajuste. Hacen los ajustes pertinentes, Así ¿no? es. Wow, qué interesante. ¿Qué se espera de los cuidados paliativos en un futuro? Bueno, tenemos varias proyecciones, ¿no? Así como se está profesionalizando pues la especialidad de cuidados paliativos, pues esperamos que en 50 años haya muchísimos más paliativistas pues en todos los niveles de atención. Excelente. ¿No? Porque no necesitamos todos en tercer nivel de atención, sino también en las bases, ¿no? Con los médicos generales. Sí. ¿No? Para que toda la población tenga una buena atención, ¿no? De los síntomas. La otra parte, estas generaciones estamos teniendo ningún hijo o muy pocos comparados con las anteriores. Claro, ahora ya nada más es de 1 o 2, ¿no? Y 2 ya... O ninguno, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita los perrijos, ya nada más está el perrijo, ¿no? O sea, definitivo. No, mi cirquerita no me va a cuidar. Sí, claro, no creo que tenga la capacidad de entendimiento. Entonces, aquí lo que va a pasar, o lo que podemos pensar que va a pasar, los que tienen hijos y demás, pues van a poder seguir con esta parte de los cuidados en domicilio, las familias extensas, etcétera. Pero hay familias, y ya las hay porque tengo pacientes ahorita, que está la mamá enferma y tienen solo un hijo. Sí. Y ese hijo ha decidido no tener más hijos. Entonces se enferma el pilar de la familia. ¡Qué locura! Y esta hija o hijo tiene que trabajar. O trabaja o cuida. No se pueden las dos. Qué complejo, ¿verdad? Entonces... Sí, porque si no, ¿cómo saco los gastos? ¿Cómo compras medicamento? Sí. Porque en los hospitales no, o sea, bueno, si a veces no hay ni paracetamol, ¿cómo pretendemos que haya opioides para todas estas enfermedades, ¿no? U otros medicamentos. Entonces, claro que hay que ocupar de nuestro bolsillo, familia, para que este paciente no sufra, ¿no? Entonces, o trabajas o cuidas. Sí, definitivamente. ¿No? Entonces, lo que yo puedo pensar que en el futuro va a pasar es que el paciente va a tener que estar en un asilo, en un hospital o en un hospicio para este proceso. En el mejor de los casos. Claro, sí, o en casa, ¿no? Entonces, esas son las proyecciones para el futuro. Qué interesante, doctora. Me quedo como todavía reflexionando de manera personal el hecho de cómo llevo yo a cabo todo esto, ¿no? Que nunca había pensado en cómo yo quisiera terminar mi ciclo de vida, ¿no? De mi vida terrenal, dijeran. Claro. Pero ojalá que nuestro auditorio también esté visualizando esa parte, ¿no? De estar pensando y que te quedes ese momento como decir, ¿qué podría ser?
¿cómo lo haría? Estoy preparado, ya tengo todo en orden, ya visualicé que tal vez no se va a ir primero mi mamá o mi abuelita, tal vez me vaya yo. O sea, sí, es complejo, ¿no? Y no se trata como nada más de quedarse clavado en esa parte, ¿no? De decir, igual y soy yo, y verlo de una manera bien fatalista. No. O sea, me queda claro. No podemos hacer eso. O sea, la vida sigue, tenemos que vivirla con o sin enfermedades. Sí. El final de vida, aunque haya pérdida de funciones, no significa que ya todo es fatal, sino que hay que adaptarlo a lo que se puede. Que se puede, a lo que se quiere y a lo que es viable de acuerdo a la enfermedad también, ¿no? Y a la familia. Porque pues yo quiero irme a un crucero y morirme en el crucero. Bueno, pero y si no tengo dinero y si no hay quien me lleve, o sea, bueno, muchas cosas, ¿no? Sí. Pues doctora Tania, de verdad, qué interesante plática. Créeme que nos dejaste a todos así, mira, allá veo a mis compañeros en cabina que están así como de, tiene razón, me están cayendo muchos 20, ¿no? Y me encantaría que nos pudieras acompañar en algún otro episodio y nos pudieras compartir un poquito más de esto, que es nuevo para todos nosotros, que no sabemos absolutamente nada de medicina y cuidados paliativos y que busquemos esa alternativa para que nuestra audiencia vaya normalizando ciertas cosas, ¿sabes? Vayan normalizando que al final pues tenemos que estar preparados, que sí como país y cultura de cierto modo lo tenemos, pero no estamos preparados, la verdad. No estamos preparados, doctora. Es de verdad, fue un agasajo tenerte aquí, que nos estuvieras compartiendo. Vamos a dejar sus redes sociales de la doctora para que puedan tenerla ahí, hacer unas preguntas o contactarla de manera personal. Amigos, les pedimos también, no dejen de suscribirse. Si eres nuevo en este canal, de verdad, no te vas a arrepentir. Todos los lunes, 7 de la noche, estamos sacando contenido respecto a la medicina Healthy Space, que para nosotros es un proyecto sumamente importante que te brinde esa cercanía con la medicina, esa cercanía con los doctores de primera mano y que al final tiene que ver mucho contigo, porque nos estamos preocupando por ti, estamos pensando en lo que todos necesitamos saber. Síganos llenando de corazones, te invitamos a que nos sigas en TikTok, por favor, en Instagram, en Facebook, en el YouTube, en Spotify, no sé si me falta alguna otra, pero que sigas dándonos corazones. Para nosotros es muy importante y estamos muy felices de que lo sigas haciendo. Nuestros videos cada vez alcanzan más reproducciones y eso habla de que les está gustando el contenido, de que es sumamente interesante. No dejes de hacerlo, ¿sale? Pues se despide de ustedes su amigo Jorge. Doctora, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres mandar algún saludo para alguien en particular? Sí, para todos mis pacientes. Ok, pacientitos. Que quiero mucho, aprecio mucho. Los que siguen aquí, los que ya no están con nosotros. Siempre ha sido pues un gran placer atenderlos, estar con ustedes en este momento. Y también finalizar con una imagen que visualmente nos da, pues ahora sí que un ejemplo de lo que es estar en un hospital a veces, pues cuando todavía dicen más y más y más y todo lo que se pueda. Estira la cuerda, ¿no? Hasta donde más se pueda. Pero ¿a costa de qué? De calidad de vida, pues, y una baja calidad de muerte. Claro. Y la parte baja calidad de muerte inferior, que está nuestro paciente tranquilo. Ahí la estamos visualizando ahorita, si la quieres ver, es una imagen sumamente maravillosa. También se aprecia tranquilo con su familiar, que claro, triste, sí, pero tranquilo, ¿no? Sus seres queridos, un poco de música, florecitas, olores, ¿no? Entonces, pues creo que todos merecemos un buen final de vida, un buen proceso al final de la vida. No merecemos sufrimiento, sino disminuir a lo más que se pueda todos los síntomas que les comenté y pues que sea tan importante el proceso de muerte y la muerte misma como el proceso del nacimiento. ¡Wow! ¡Qué reflexión! Pues amigos, los dejo con esto. Me despido de ustedes, su amigo Jorge Delgado. Fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Esto fue Doctores en Acción. Te esperamos en el siguiente capítulo, con más temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space.